Le voy a dar la palabra a Maybe Carone Fernández, trabajadora de Andis en Lucha. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de venir acá a comentar la situación del organismo y de sus trabajadores. En segundo lugar, agradecer particularmente al diputado Pedrini, que es quien nos invitó. Y bueno, varias cosas. En principio sí, me llamo Maybe, soy primera generación de graduados universitarios. Lo quería decir porque me parece que el contexto lo amerita. Y me encantaría poder contarles un montón de cosas que hacíamos en la Dirección de Accesibilidad, pero hoy vine a hablar del organismo en general y de sus trabajadores, acompañada de varios compañeros, por suerte. Así que eso va a quedar para otro día, pero muchos de los reclamos que se fueron dando tenían que ver con los trabajos que nosotros hacíamos en las elecciones, en el censo y en un montón de instancias. Siguiendo entonces, primero lo que quería decir es que la Agencia Nacional de Discapacidad fue dejerarquizada por esta gestión, y eso sucedió en diciembre, a pocos días de haber asumido esta gestión, mediante el decreto 4523. Entonces, en su momento, la agencia, que pertenecía al ámbito de la Secretaría General de Presidencia, bajó de su jerarquía a la jefatura de Gabinete de Ministros, es decir, que tenemos más grados de separación con el presidente. Digo porque como que empezó de temprano esto. Todavía no había director ejecutivo. Al día de hoy hay director ejecutivo, es una persona no formada en la materia. Subdirector no hay porque renunció a los pocos días de asumir. Y hay muchísimas personas que están en esta gestión, en cargos de decisión, que estaban en la gestión pasada y que han negociado su continuidad entregando trabajadores. Algunas personas estaban acá presentes hace un rato, lamentablemente se han ido, una pena que no se hayan quedado a escuchar los testimonios de todos, espero que lo vean en diferido por Diputados TV. En este sentido, lo que quería comentar es que somos 340 despedidos y despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre los que hay personas con discapacidad, hay personas trans y muchos tipos de personas más, y no son 4 personas con discapacidad despedidas, son más de 30. Eso lo quería recalcar. En este sentido, quería decir que una reducción de un 4% del organismo, o sea, un cuarto, quiere decir un 25% del organismo, porque lo dije mal, seguramente va a repercutir en la capacidad de agencia del organismo, ¿no? En la capacidad de gestión del organismo, sobre todo teniendo en cuenta que el área de pensiones fue una de las más perjudicadas. Y que además hay algo que no se está, me parece, diciendo, yo llegué un poquito tarde, espero que no lo hayan dicho cuando yo no estaba, pero hay algo bastante más angustiante que la cantidad de recursos que ya no se van a poner en políticas públicas, que es el giro de perspectiva. Porque esta gestión ha abandonado la perspectiva social de la discapacidad y está volviendo a los modelos de presidencia y a los modelos médicos rehabilitadores, y eso lo podemos evidenciar por su comunicación en redes sociales. Comunicación deshonesta que ha traído políticas públicas de la gestión pasada, comunicación deshonesta que tiene fotos de nuestros compañeros despedidos, comunicación deshonesta que lo que hace es criminalizar a las personas con discapacidad, poniéndolas en duda y sospecha y diciendo que si perdiste tu CUD lo tenés que denunciar y que el CUD es intransferible y que no lo podés prestar, en vez de hablar de derechos, que es una palabra que se ve no conocen porque ya la dejaron de usar. En este sentido, también lo que quería recalcar es que incluso antes de los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en este y otros organismos públicos nacionales, se estaban negando los ajustes y apoyos requeridos por los compañeros y compañeras con discapacidad. Nosotros lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo y eso implica un despido encubierto de esas personas. Si las condiciones no son de igualdad y no son las necesarias para ejecutar la tarea que uno tiene que realizar, lo que están haciendo es eyectarnos del sistema. Entonces, lo que quería decir es atención a esto, sí, porque viene sucediendo desde hace rato. En este sentido, lo que quiero destacar es la importancia de los cupos, porque a Adorni no le parecen importantes y tampoco está muy informado sobre la existencia de los mismos. Y quería, en este sentido, recalcar el trabajo que hizo la organización SAWAN en torno a sistematizar la cantidad de despidos travestis trans en el Estado y poner en valor esta herramienta como una herramienta de gestión. Es decir, hay que hacer lo mismo con el cupo disca. El cupo de discapacidad es anterior a la última dictadura cívico-eclesiástica militar y justo una de las primeras acciones de estas personas al tomar el poder fue ir marcha atrás con la obligatoriedad de que los privados lo cumplan. Con lo cual me parece que ya desde varios años estas personas se van dando cuenta de la importancia transformadora de esta política pública. Y no es casual que nunca se haya cumplido, ¿no?, el cupo.
En ese sentido, destacar un dato que ya dijo acá la compañera de Redding, 87.4% de las personas con discapacidad certificada en edad laboral se encuentran desempleadas o tienen trabajos no registrados. Y esto es un dato del anuario estadístico del año 2023 de la misma agencia. En ese sentido, también destacar que justamente el informe histórico del INADI entre el 2008 y el 2019 ubica la discapacidad como el principal motivo de discriminación reportado hacia el organismo, y que si bien luego de ese año dejó de ser el principal en cada año y en cada jurisdicción en la que se ha relevado, se mantuvo dentro de las primeras causas de discriminación. Con lo cual no nos parece menor el desbaratamiento de este organismo. Y en esto quiero hacer una pequeña pausa, porque el INADI todavía existe, entonces no lo demos por perdido. Sí han hecho bastantes cosas en torno a que no funcione, pero digo, no, porque si no es como que nos van corriendo ahí en la frontera. En este aspecto, quería decir que yo sé que varios diputados y diputadas han firmado un documento que expresa la preocupación justamente por el incumplimiento del cupo vinculado al género, que esto fue reciente en el día 19 de abril, y me gustaría instarlos a que hagan lo propio con el cupo de discapacidad. Siguiendo un poco en torno a la relación al tema, digamos, al que yo vine a hablar, que es justamente la situación de los trabajadores y trabajadoras de la agencia, quería comentar que esto que ha sucedido, la capacidad de poder despedir un cuarto del organismo sin que suceda nada, viene aparejado justamente de la precariedad de nuestras contrataciones, ¿no es cierto? Las personas que hemos sido despedidas del Estado Nacional teníamos dos tipos de contratos principalmente. Los artículos 9 del CINEP, las plantas transitorias serían, y por otro lado los decretos 1109, que son los monotributistas. Nuestros contratos se renovaban anualmente, automáticamente, automático era lo que iba entre comillas, pero vemos que tan automático no es, porque ahora parece que se olvidaron, y en realidad más que olvidaron, lo que hicieron fue vulnerar un contrato que ya habíamos rubricado, porque nosotros al finalizar la gestión pasada ya habíamos firmado nuestro contrato por el año siguiente, pero estas personas decidieron limitar esta contratación al 31 de marzo. En este aspecto lo que quiero decir es que nosotros no firmamos un nuevo contrato, no sabemos si han extendido el contrato anterior, del año anterior, o si han limitado el contrato que hemos firmado, pero no tenemos idea de esa documentación. Nos enteramos por Adorni nosotros que nuestro contrato caía el 31 de marzo. Otra cosa que quiero decir es que el Estado sabe perfectamente de esta precariedad y está absolutamente institucionalizada, y que para concursar necesitamos tener 10 años de antigüedad en la planta transitoria. Entonces, me parece que lo que tendríamos que ver es por qué mecanismos los trabajadores y trabajadoras estatales, que no somos transitorios, porque tenemos más de 20 años algunos de nuestros compañeros despedidos en la Administración Pública Nacional, podamos concursar en tiempo y forma y de una manera digna y conveniente y accesible, porque cabe destacar que en la gestión pasada hemos hecho que los concursos por primera vez en la historia sean accesibles a nuestros compañeros y compañeras con discapacidad. Que también cabe destacar que hay despedidos y despedidas que estaban en el periodo de estabilidad de un año hasta que se les otorgue definitivamente la planta transitoria y que han quedado en la calle igual, y que los concursos que ya han sido celebrados están obstaculizándose para que esas plantas no lleguen. Para ir terminando, lo que quería decir, bueno, son varias cosas, ¿no? Que con estos despidos masivos en el Estado Nacional lo que se hace es desfinanciar el Fondo Solidario de Redistribución, que justamente lo que hace es desaparecer esas diferencias en el momento de que las obras sociales con menos recursos no puedan cubrir las prestaciones de las que venimos hablando, con lo cual no me parece para nada casual. Y también lo que quería decir es que todas estas políticas son eminentemente eugenésicas. Es decir, que lo que hay detrás de estas políticas públicas es un retiro del Estado de sus obligaciones que busca eliminar a cierta parte de la población, a la parte de la población que ha sido históricamente vulnerada, históricamente oprimida. Y eso lo podemos ver con otros colectivos, no solo con el colectivo de la discapacidad. Nosotros como trabajadores y trabajadoras queremos ser reincorporados porque nosotros no hemos decidido abandonar nuestros puestos de trabajo, somos personas extremadamente formadas, esto es una fuga de cerebro. Dijo Adorni que quería los mejores, dijo Adorni que quería la gente más competente, han despedido personas que tienen
trayectorias laborales, profesionales únicas, que no existe en el país formación que dé esa aptitud. Instamos a los sindicatos a hacerse cargo de estas situaciones, a tomar el rol que les corresponde, que es defendernos, y nos vamos a plegar a todas las acciones que nos propongan, porque para eso están y queremos fortalecernos. Y queremos, una vez más, resaltar que para mí y para nosotros, como trabajadores despedidos y despedidas, la acción que hagamos política debe ser colectiva, intersectorial e intersectorial e interseccional, que es la forma en la que nosotros abordábamos antes las políticas públicas. Muchísimas gracias.